Entonces, la idea de esta tarde, ¿sí? Yo ya mañana ya les subo la clase TED de hoy, la clase síntesis de hoy. La idea de esta tarde es ver, sé que con la profesora Blanca ya han terminado de ver todos los autores dentro de la evolución del pensamiento de la administración. Conmigo yo estoy un poquito más atrasada, me quedan varios autores, porque bueno, he tenido que dar los otros temas, se acuerdan de cultura, sistema, elemento de la estructura organizacional, entonces me llevó un poquito más de tiempo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a profundizar? Nosotros partimos de una consideración que está bueno que se sepa, y que por un lado decimos que cuando nosotros, ¿se acuerdan cuando vimos administración como ciencia, como arte y como técnica? ¿No? ¿Se acuerdan? Bien, ¿qué dijimos que era la administración como ciencia? La administración como ciencia, dijimos que era un conjunto, ¿sí? Un corpus de conocimientos, ¿sí? Y ese corpus de conocimientos estaba enriquecido por hipótesis, por principios, por leyes y por teorías. Quiere decir que la evolución del pensamiento de la administración, o sea, todos los teóricos, ¿sí?, que han aportado a la ciencia de la administración, la han enriquecido. Por eso es evolución, ¿sí? ¿Por qué? Y porque si pensamos desde la concepción de Taylor hasta Ishikawa, que son las teorías de la calidad, hubo una evolución, ¿sí? Evolución en sus métodos, evolución en sus prácticas, en cuanto a sus teorías. Ahora, nosotros vamos a comenzar a ver, ¿sí?, específicamente a Taylor. He traído también para que veamos unos videitos. Algunos de ustedes seguramente lo deben haber visto en la tecnicatura, otros quizás no, pero no importa, lo vamos a ver. Bueno, entonces comenzamos viendo lo que es justamente la evolución del pensamiento de la administración. Y comenzamos con Don Frederick Taylor, ¿sí? Una consideración que yo siempre digo que es importante tenerla presente, sobre todo para los parciales, para el recuperatorio o pues, sobre todo para el global, es este cuadro que ustedes ven acá en el slide, ¿sí? ¿Por qué este cuadro es importante? Porque un poco es la síntesis, ¿sí?, la síntesis de todas las teorías, o de las teorías más importantes. Entonces, la teoría de la administración científica es una teoría donde su principal enfoque es la racionalización del trabajo, a nivel operativo. Fíjense en esto, remárquenlo con flúor, yo acá tengo flúor, remárquenlo, ¿sí? ¿Y dónde se va a poner énfasis? En las tareas, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, una de las teorías, como por ejemplo Fayol, ¿dónde va a poner su enfoque? En la organización como un todo, y dónde va a, digamos, a tener esta mirada más particular, es sobre la estructura organizacional. Entonces, mientras Taylor tiene una visión más que reducida, sino enfocada hacia la actividad operativa, ¿sí?, Fayol lo tiene en su visión integral. Y así cada uno de los autores, la burocracia con Max Weber, la teoría de las relaciones humanas con Elton Mayo, la teoría del comportamiento organizacional como McGregor, la teoría estructuralista, la teoría de la contingencia, también vamos a verla. En fin, cada una de las teorías, ¿sí?, tiene sus principales bases y a dónde se enfoca. Muy bien. Bueno, se los presento, este es Don Frederick Taylor, seguramente algunos de ustedes lo conocen, no es que lo conoce, sino que vio la foto en los libros o ya lo ha estudiado en la tecnicatura. Personalmente me gusta usar una bibliografía que se llama Taylor Revisitado, es de Juan Carrasco, es un libro, es un autor chileno, y hace un replanteo de la teoría justamente revisando sus antecedentes.
y va a decir varios hechos, ¿cómo les puedo decir? Varios hechos significativos. ¿Mm? Por un lado, Taylor, permítamelo decir, que viene de una familia donde el papá era abogado y principalmente viene de una familia cuáqueriana. Yo no sé, ¿algunos de ustedes saben qué son los cuáqueros? Yo no, profe. Muy bien. ¿Alguno lo ha escuchado alguna vez? No, profe. Bueno, No, profe. miren, los cuáqueros, voy a hacer una brevísima, pero brevísimo paréntesis para que ustedes después lo investiguen. Prácticamente ustedes saben que en el mundo hay varias llamadas grandes religiones. Entre ellas hay una religión que es la Iglesia Católica. ¿Qué pasa? Que en los años 1400, 1500, por ahí, se produce en la Iglesia Católica un cisma. ¿Qué significa? Alguien que se separa de la Iglesia Católica. Dice, yo no quiero saber nada con esta gente. Bueno, eso pasó con una persona que se llamó Lutero y que se separa de la Iglesia Católica porque vio que había cosas que no iban, según su visión, y al separarse funda lo que después se conoce como los protestantes. Pues justamente, ¿por qué protestante? Porque van en contra de ciertas normas que se estaban desarrollando en la Iglesia Católica y que, según Lutero, no eran conformes al Evangelio. Esto sucede por un lado. Por otro lado, esto sucede en Alemania. En Inglaterra sucede lo mismo con otro autor que se llamó Calvino, entonces forman la iglesia calvinista, los reformados, que es una reforma de los protestantes, entonces están en Suiza, bueno, y así sucesivamente, ¿no? O sea, en los distintos países. Bueno, Taylor proviene de una familia cuáqueriana. Y entonces usted va a decir, pero no dijo de dónde vienen los cuáquerianos. Bueno, ¿qué pasa? Que quien funda, digamos, esta iglesia, lo de los cuáqueros, son George Fox en 1624, ¿sí? Y en Estados Unidos, uno de los, digamos, de los que también funda esta iglesia es William Penn. Frederick Taylor, digamos que vivía en los Estados Unidos, la familia participaba de esta iglesia, ¿no? Además de ser una iglesia que tiene como característica o como trabajo la solidaridad, el trabajo por la ecología, si bien son muy pacíficos, son muy rígidos o en sus prácticas, digamos, ¿no? Para cumplir lo que según ellos consideran como válido, ¿no? Bueno, esto es interesante, todo esto lo cuenta en el libro de Carrasco. Y tú vas a decir, ¿por qué me importa si yo soy administradora de empresas? ¿Qué me va a importar lo que pasó con Frederick Tyler? Y en realidad nos tiene que importar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, cada uno de nosotros, ¿sí? Tenemos una historia. Entonces, si en el día de mañana somos escritores, somos autores o nuestro rol es una función en la sociedad, no es que estamos aislados o extraterrestres, sino que vamos a ser fruto de todo un acontecimiento o todo de un modo de vivir de esa sociedad, de ese contexto geográfico, de esa familia. Entonces, Frederick Taylor, no es que, porque si no pensamos que Frederick Taylor un día agarró, un día en una lámpara vio todo esto y se puso a escribir y redactó. No, todo lo que él redactó fue fruto de su experiencia, de su historia. Entonces es muy interesante algunos hechos que nos va demostrando el perfil, el identikit de Frederick Taylor. Bueno, básicamente a los 12 años se van a vivir por 3 años con toda su familia a Europa y de regreso entra en una escuela donde tenía un profesor de matemáticas y ese profesor de matemáticas va a ser prácticamente un antes y un después en su vida. ¿Por qué? Porque este profesor de matemáticas les empieza a explicar a los alumnos una forma de cómo dar sus clases y después el mismo profesor fue como de alguna manera les tomaba a los alumnos para saber
quién había aprendido más rápido, entonces ponía un tiempo. Después él se autoevaluaba poniéndose un tiempo y dándose otra forma de resolver el ejercicio. Entonces, el tiempo para Frederick va a ser vital. Ahora, con estos hechos anecdóticos que parecería que no tienen nada que ver con la vida de Taylor, y sí tienen que ver. Todo su gran aporte se basó en el estudio de tiempo y movimiento. ¿Qué es lo que podemos decir de Frederick Taylor? Bueno, podemos decir que la gente, ¿sí? como premisa, la gente de alguna manera aprendía a realizar la tarea mediante la observación. Vale decir que cada uno de los operarios iba aprendiendo la tarea, ¿sí? En función de lo que iba viendo. Entonces quiere decir que encontrabas muchas formas de hacer una única tarea. Y esto que traía aparejado. Y traía aparejado que, como diríamos ahora en la jerga actual, cada maestrillo con su librillo, pero eso no sería el problema. El problema es que si yo tengo que producir una determinada cosa y yo utilizo un método y cada uno de los que estamos acá, que somos 33 personas conectadas, si las 33 personas hacen esa misma tarea de una forma distinta, y nos vamos a dar cuenta que hay procesos de esas formas de hacer que pueden ser más beneficiosos o menos beneficiosos. Entonces él dice, hay que encontrar un patrón único o universal de modo de poder ahorrar ese tiempo. Entonces, él dice, hay que sustituir, y presten mucha atención con esto, hay que sustituir el método empírico, o sea, mediante lo que yo observo, para pasarlo a un método científico. O sea que yo, por ejemplo, tengo este escritorio y digo, bueno, yo no voy a limpiar de acuerdo a cómo observé, sino voy a limpiar de acuerdo a una normativa. Por ejemplo, que haya en esta sala un cartel que diga, bueno, para esta sala se debe limpiar el escritorio de cierta manera, hay que controlar, qué sé yo, el tipo digamos, de producto para nutrir la madera, se hace en este tiempo. Me van estableciendo una forma de poder realizar la tarea. Bueno, ¿qué más podemos decir de Don Frederick Taylor? Don Frederick Taylor entonces empieza a hacer lo que nosotros llamamos el estudio de tiempo y movimiento. Ese estudio de tiempo y movimiento consiste en, por un lado, descomponer, ¿sí? Descomponer las tareas, ¿sí? Y una vez que uno descompone las tareas, las analiza, ¿sí? Se simplifican, ¿sí? ¿Y qué es lo que se trata de hacer? Se trata de ordenar. Entonces, se descomponen, se analizan, se simplifican, se ordenan. Como estos pasos, ¿sí? Llevan un tiempo. Por eso él llamó estudio de tiempos para realizar las tareas y movimientos. Él va a decir que existen tres tipos de movimiento, de tiempo, perdón. Un tiempo útil, que es el que se va a simplificar, racionalizar y fusionar. O sea, ¿cómo es la racionalización? Y qué digo, para esta tarea se requiere tanta cantidad de tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces, se divide en tiempos útiles, en tiempos inútiles. ¿Qué hacen con los tiempos inútiles? Son eliminados. Por ejemplo, antes para ir a buscar una herramienta debían digamos, estaba lejos del puesto de trabajo. Entonces, al haber simplificado las tareas, se ponían los instrumentos o las herramientas cerca del lugar de trabajo. Así como decir, una simple consideración. Y luego están los los tiempos muertos, que son aquellos tiempos que no se pueden contabilizar, pero que tienen que estar. Por ejemplo, almorzar, o sea, comer, o ¿qué más? El ir al baño, las necesidades básicas. Entonces, tiempos muertos,
tiempos inútiles son eliminados y los tiempos útiles tiene todo este tratamiento. ¿Estamos hasta acá? ¿El qué va a decir? Él va a decir que es muy importante lograr la eficiencia. ¿Qué significa la eficiencia? La eficiencia significa, ¿sí?, la optimización de los recursos en el menor tiempo posible. Utilización de los recursos en el menor tiempo posible. ¿Qué va a establecer? Una cosa que es muy importante, que la consecuencia del estudio de tiempo y movimiento, ¿sí?, es no se lo olviden, son dos cosas. Por un lado, la división de tareas y por el otro lado, la especialización. ¿Qué es lo que hace la especialización? Básicamente, lo que hace la especialización es realizar una tarea en forma repetitiva, en forma constante. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos los aportes, básicamente, de Frederick Taylor. Bien, entonces, una de las cuestiones es la selección científica y preparación de cada operario, porque él dice, si a los operarios no se los prepara, no se los selecciona y no se los prepara, difícilmente logren o que se llegue a esto, podríamos decir con palabras actuales, a estos indicadores de eficiencia, ¿sí? Ahora, nosotros siempre preguntamos en los exámenes, tanto parciales como los globales, los finales, dos cuestiones que tienen que ver con lo que es la superposición, perdón, la función, digamos, la supervisión funcional de Taylor y la supervisión de Fayol. Fíjense, la gran diferencia entre ambos hicieron muchísimos aportes y por eso se los considera el padre o los padres de la administración. Pero hay una diferencia que es muy básica, que es que mientras Fayol hay un solo, ¿sí?, capataz o supervisor que va a controlar la tarea del subordinado por el principio de la unidad de mando, ¿sí?, para Taylor va a decir que un subordinado puede tener la supervisión, ¿sí?, de muchos capataces. Entonces no se lo olviden. ¿Qué otros incentivos tenemos? Tenemos los incentivos salariales. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra incentivo? ¿Alguno de ustedes sabe? Bueno, voy a No, profe. contárselo. Voy a contárselo porque me parece muy interesante. Los incentivos, ¿sí?, estamos hablando del año 1200 prácticamente. Ustedes saben que cómo surge el concepto de las plazas o de los mercados. Lo que conocemos como oferta y demanda, ¿sí?, en la época, digamos, del Imperio Romano, donde la gente se concentraba en estos lugares públicos, casi como en estos espacios llamados más tarde plazas, se encontraban las personas donde había un alguien que ofrecía y un alguien que compraba esos objetos. No había todavía en ese entonces un valor metal, pero sí un valor de intercambio. Entonces, ¿qué es lo que existían en la época del imperio? Existían aquellas personas que iban con una flauta y una viborita, ¿sí?, no sé si habrán visto alguna película, y con la flauta y la viborita iban realizando, digamos, como despertando el interés de la gente para poder llegar a este lugar, a estas plazas, y ofrecerles un incentivo. Entonces, el incentivo eran estas personas que de alguna manera trataban de llamar la atención para que el resto pudiera, digamos, plegarse a los distintos espectáculos que ofrecía.
Entonces, de ahí viene el concepto del incentivo salarial. Voy a hacer algo que llame la atención, ¿para qué? Y para que las personas, digamos, de alguna manera estén motivadas. Si yo tengo ese incentivo, voy a estar motivadas para poder seguir trabajando. ¿Estamos hasta acá? Bueno, ¿qué más sucede? Sucede que se establecen estándares de producción y con la Buenas forma tardes, que... profe, ¿cómo le va? Bueno, Perdón que le está... interrumpa. ¿Cómo Dale, anda? sí, bien, muy bien. No, es que justo recién ingresaba, perdón que le corté la charla, perdón. No, prosiga. No, ningún problema. Es que, perdón, entendí que a lo mejor querías preguntar algo. No, no querés No, preguntar. es que recién me conecto, no sabía que estaba hablando, perdón. Estamos hablando de Frederick Taylor, la evolución del pensamiento de la administración. Bien. Ok, hago una pregunta. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Quieren comentar algo, preguntar algo? Vamos bien, profe. Bueno, muy bien, muy bien. Ok, entonces, como les decía, estaba esta persona que incentivaba al pueblo para poder comprar. Estaban los que, digamos, los estándares, ¿sí? ¿Qué es un estándar? Es un patrón, ¿sí? Es un indicador que normalmente está regulado o aceptado por una comunidad, o sea, por una academia, por una organización, ¿sí? Normalmente los estándares se fijan por sectores industriales, es decir, bueno, tenemos el sector de la construcción, entonces vamos a ver que de acuerdo al estándar, de decir, bueno, mira, de acuerdo a la inflación de hace 3 meses atrás, la gente construía más que ahora, por ejemplo. Bueno, se van como de alguna manera amalgamando, ¿sí?, esos indicadores de acuerdo a cada rubro. Ahora, con Taylor, que se dieron cuenta que se fueron estandarizando no solo procesos de producción, sino también las personas, ¿sí? Y las cosas. Bueno, entonces, esto sí como los grandes aportes dentro de la administración científica. Entonces, ¿cuáles son los principios? Yo voy pasando rápidamente. ¿Cuáles son los principios más importantes dentro de la administración científica? La planificación, la preparación, el control y la ejecución. Para Taylor no es que se podía improvisar la planificación. Muy bien. Vamos a ver, así como lo más importante, después, antes de pasar a Frederick Taylor, al matrimonio Gilbert, tengo ahí para ofrecerles un videito muy cortito, que algunos de ustedes ya lo habrán visto en la tecnicatura, pero seguramente algunos otros no. Entonces es muy interesante ver varias Profe, cosas. Sí, dale. perdón que lo moleste. ¿Podría aceptar a Martín Quiroga, que está justo entrando a la sala? Sí, ningún problema. A ver, espérate. De paso, si ya dejo de presentar, me aguardan seguir todo el fragmento de la película. Sí, la película es mucho más larga, solamente hemos tomado un pedacito. Pero yo cada vez que lo miro, siempre descubro cosas nuevas, ¿no? En el sentido de cómo, no sé si ustedes pudieron ver la primera imagen, más que imagen, la primera escena de la película donde va entrando todo el personal y está como esta parodia, ¿no? De comparar las personas bueno, como si fueran animales, ¿no? Esta es como la primera imagen, ¿no? O sea, sí que rescatamos de esta escena, es el sentido que las personas iban entrando a la fábrica, pero como realmente como si fueran un animal que entraba, digamos, digamos, al establo, ¿no? Y después, este trabajo mismo por el trabajo, ¿sí? Sin importar la condición. Y acá yo quisiera subrayar un aspecto que lo va a decir el autor, que es el tema de que en ese momento y en ese contexto las personas, digamos, se estaba viviendo como un momento en el contexto del llamado homos economicus. ¿Qué significa este homos economicus? De que la persona vale
en tanto y en cuanto no es, sino que, digamos, aporta o da, ¿sí? La persona deja de ser cuando ya no le sirve para la organización. Esto a nosotros nos parecería hasta muy fuerte poder escuchar una cosa así. Pero esa era la concepción de esa época. Vos, digamos, sos útil o servís en tanto y en cuanto le servís a la organización. Entonces, por eso hay que entender el concepto de que no se consideraba a la persona como tal, donde el trabajador no era tenido en cuenta. Después, más tarde, ahora cuando empecemos a ver el matrimonio Gilbert, vamos a ver que se incorporan ciertas otras prácticas que fueron también evolucionando en el tiempo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Vamos bien, profe, por ahora. Muy bien. Profe, yo había leído como que tenía muchas quejas, Sí. como la escuela de Taylor por esto, porque los trataba como bueyes, algo así. Sí. Usan ese término. Sí, de hecho, a ver, si ustedes miran, por eso sería interesantísimo que ahora, bueno, no sé si van a llegar con el tiempo, pero en las vacaciones yo les recomiendo que no se queden solo con la bibliografía esta que damos en la cátedra, sino que intenten, yo tengo algunos capítulos ya digitalizados, de este autor Carrasco, este autor chileno que habla de Taylor revisitado, ¿no? Y es interesante porque plantea, por un lado, esto que decía Federica, ¿no? Es decir, esta concepción de que el hombre vale en tanto y en cuanto tiene para dar, o sea, ya si es útil, ya cuando deja de ser útil ya es como que no sirve, ¿no? Todo esto por un lado, el contexto histórico era así en ese momento. Por el otro lado, estaba tan, no, que con esto no es que lo estoy justificando a Taylor, pero sí entender la mentalidad. Él venía de una concepción donde era imposible la pérdida de tiempo. Entonces él decía que los operarios eran holgazanes, ¿sí? Y que también deben haber habido, o sea, con esto no quiero decir que él no haya tenido razón, pero es interesante cuando nosotros estudiamos la historia de la administración, no podemos tener una visión sesgada, ¿sí? Sino que tendríamos que intentar tener una visión mucho más íntegra, decir, bueno, muy bien, él concebía esto, pero ¿cuál era la situación de ese contexto? ¿Por qué llega a la conclusión de que los operarios eran holgazanes? ¿Sí? Porque no se olviden que no es lo mismo aprender y hacer una tarea mediante la observación que a realizar una tarea cuando ya hay un estándar establecido. Entonces, hoy, hablar de estándar, cuando uno ingresa en un proceso de inducción en un trabajo, bueno, uno sabe que en el fondo tiene que aceptar lo que te ha salido, digamos, ¿no? Pero en ese momento no estaba esa concepción. Entonces, por eso es interesante entender la lógica de toda una visión y no quedarte con una visión sesgada, por decirlo de alguna forma. Entonces, dicho esto, los continuadores de la historia de esta escuela de la administración también empezaron a tener fricciones o diferencia con Taylor. Por ejemplo, el matrimonio Gilbert. Matrimonio Frank y Lillian Gilbert, después cuando muere Frederick y cuando muere Frank, Lillian es como que toma la posta junto con Henry Regan otra vez en la escuela de la administración científica, porque prácticamente se habían separado, ¿sí? Como líneas de investigación, matrimonio Gilbert, ahora se los muestro en pantalla. ¿Qué van a decir ellos? Ellos muy interesantes porque empiezan a estudiar. Por un lado, Lillian se da cuenta de que es muy importante el descanso. ¿Pero por qué el descanso? No es porque dice, bueno, porque querramos creer que también es porque hubo una cierta preocupación porque la gente se moría dentro de los lugares de trabajo, ¿sí? Pero por la simple y sencilla razón que ella decía, si las personas ingresan, digamos, cuando uno ingresa al trabajo, tiene una curva, digamos, de nivel de productividad muy alta.
a medida que las horas van pasando, esa curva va decayendo. Entonces dice, la única forma para tratar de, otra vez de que hacer como el despegue hacia arriba, o sea, lograr una productividad alta, es haciendo que las personas descansen. Primer concepto diferenciador de Frederick. Un segundo elemento diferenciador para digamos, en cuanto a Taylor, es la idea de estos micromovimientos. Ellos son los considerados que, digamos, los que van a ser los creadores, por decirlo de alguna manera, sobre la ergonomía. O sea, estudiar el diseño de las máquinas acorde a la anatomía humana. O sea, ¿pero por qué? Porque ella decía, ¿no?, que si estas condiciones están dadas, las personas van a rendir mejor. Y esto también lo hemos probado todos nosotros. No es lo mismo estar sentado en una silla de madera que en una silla totalmente ergonómica. ¿Por qué? Y porque el cuerpo va a estar mejor, la espalda lo va a sufrir menos. O sea, hay toda una práctica que hace que el trabajo sea más llevadero. ¿Estamos hasta acá? Bueno. Frank y Lillian Gilbert es muy interesante porque realmente fue una mujer de época. Cuando yo digo qué significa una mujer de época, fíjense que estamos hablando de 1912, 1914, y fue una mujer de vanguardia. O sea, hoy no nos extrañamos ver que las mujeres ocupamos, o que muchas mujeres están ocupando cargos jerárquicos, ¿sí? En ese momento realmente era totalmente revolucionaria. Ella estaba trabajando como en el Ministerio de Economía del gobierno de los Estados Unidos. Y ahí empieza a hacer muchos cambios, y por otro lado Frank es convocado por la Primera Guerra Mundial, digamos por el ejército, para ver cómo podían mejorar el sistema de armamentos, o sea, que fueran mucho más eficientes. Después empieza a controlar en la construcción, cómo son las filas, digamos, de una tapia. Entonces dice, bueno, pero ¿cuánto tiempo es lo que tarda un obrero para poner la cal, para poner digamos, el ladrillo, ¿no? Entonces empieza a hacer diferentes tipos de estudios y pruebas. A todo esto, cuando se casan, tienen muchos hijos. Y esto, porque ustedes dirán, pero ¿por qué nos interesa saber que tuvieron muchos, pocos? Porque en realidad, observando la tarea, digamos, cuál era la conducta de los niños, pudieron darse cuenta cuál es la conducta a la hora de mover ciertas o hacer ciertas tareas, pero utilizando el menor tiempo, el menor esfuerzo posible. Entonces, a esto lo denominaron, digamos, como los principios de Terling, que es Gilbert al revés, ¿no? Bueno, ¿cuáles eran estos movimientos? Imagínense que acá esto es digamos, una mesa donde se apoyan, ¿sí?, los elementos, y entonces va diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo son estos micros movimientos? Desde el buscar con la mirada el objeto, ¿sí? Imaginémonos que yo busco con la mirada el objeto, luego lo selecciono, lo tomo, ¿sí? Alcanzo, hago un movimiento mando información del cerebro a la mano para que tome el marcador, ¿sí? Lo muevo hasta un lugar a otro, ¿sí? Lo sostengo, lo suelto, ¿sí? Y hago, digamos, le doy una nueva posición, inspecciono que esa posición sea la correcta, trato de desamblar, o sea, de utilizarlo, volverlo a ensamblar, ¿sí? Y luego puede que haya algún retraso inevitable, ¿sí? Que a lo mejor se corre fuera del lugar. Estamos siempre hablando en un proceso productivo, ¿no? Entonces, estos micromovimientos ayudaron a entender que también se puede eficientizar aún esos pequeños movimientos. ¿Estamos hasta acá? Bueno, utilizaron ellos una planilla que servía como para poder identificar esto en algunas organizaciones, ya hace
2 o 3 años atrás que todavía lo seguía teniendo. Es decir, ¿qué pasa cuando llega una mercadería? ¿Qué pasa si esa mercadería se detiene? ¿Qué pasa si al revisar esa mercadería te das cuenta que algo está fallado? Entonces hay que hacer una nota diciendo que la mercadería llegada a tal. Hoy con el sistema informático está resuelto el sistema SAS, donde uno puede de alguna manera verificar, ¿sí? Verificar ¿cómo les puedo decir? Las distintas áreas, tanto logística, venta, recepción de materias primas, información al cliente. Hoy hay mucho software que hace que esto, que se hacía antiguamente a mano con una planilla y la observación, esto se pueda ir cargando y se pueda ir modificando. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No, profe, yo no. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer Henry Gunn? Otro gran exponente dentro de la escuela de la administración científica. ¿Sí? Henry Gunn lo que va a hacer, básicamente va a intentar hacer 2 cosas. Él se da cuenta, así como Lillian y Frank Gilbert, ¿sí? Desarrollan los micromovimientos, ¿sí? Para Henry Gunn dice lo importante que es ver, por un lado, la capacitación. ¿Por qué? Porque se da cuenta que si las personas no están preparadas, difícilmente lleguen a cumplimentar el estándar establecido. Entonces, por un lado habla de la capacitación, y por el otro lado es hacer una planilla estimativa, hoy lo vemos hasta en el celular, que sigue estando el diagrama de Gantt, una planilla estimativa donde vamos a verificar en esa planilla cómo son cada una de las tareas con relación al tiempo. Y acá permítanme decir una cosa que me había olvidado, que cuando digo ahora la palabra tarea me la estoy recordando, y que es que Taylor desarrolla el concepto de cargo. ¿Qué es lo que va a decir Taylor? Taylor va a decir que una cosa es el cargo y otra cosa es la función. Él va a decir que cargo es un conjunto de actividades y que cada actividad va a tener una tarea. Por lo tanto, la tarea es una unidad, la más pequeña, la menor, dentro de ese conjunto de acciones. Ahora, ¿por qué decimos que no es lo mismo un cargo que una función? Yo me acuerdo, he trabajado por muchos años en organizaciones, creo que ya les he contado varias veces, en organizaciones no lucrativas, ¿no? Y la gente me decía, no, lo mío no es un cargo, es una función. Y yo digo, no, pero estamos equivocados, porque, a ver, es verdad que el cargo viene implícito varias cosas. Si a mí me nombran como docente a través de un cargo, significa que voy a tener una serie de beneficios, a no ser que sea una organización donde trabajemos la gratuidad, en el sentido que no haya nada establecido como una forma de pago. Pero normalmente el cargo, ¿sí?, viene aparejado un valor económico, lo que va a respaldar a ese cargo. ¿Sí? Bien. La función es el alcance que va a tener ese cargo. Suponiendo, yo no puedo tomarles el parcial de ¿cómo se llama?, de cálculo financiero, porque no está en la función, porque mi cargo me dice que yo soy profesora de administración 1. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, esto es importantísimo que lo sepamos. Entonces, volvemos. Para Taylor, desarrolla el concepto de cargo y en función de los cargos y las funciones, que es el establecimiento del límite donde va a actuar esa persona, volvamos a esta planilla de Henry Gunn. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a decir? Él va a decir que Henry Gunn va a hacer la comparación entre las tareas y el tiempo, y que esas tareas tienen que medirse en función
del grado de complejidad que tenga esa tarea, porque puede ser que esa tarea solamente me lleve un día, 2 días, 15 días o un mes. Entonces, verlo gráficamente me permite saber si voy a necesitar poner más recursos, ¿sí?, para poder implementar digamos, una tarea o para poder implementar un nuevo cargo. ¿Estamos hasta acá? Perfecto. Ok, muy bien. Vamos a dar rápidamente, ¿sí? Después les traje también un videíto muy cortito de unos 7, 9 minutitos sobre la vida de Henry Ford, que por cierto es muy apasionante porque van a ver que Henry Ford, al igual que digamos que los otros autores, han logrado no solo captar lo que le hacía falta al mercado de ese momento, sino también que han puesto su inteligencia al servicio, siendo ya muy jóvenes. O sea, prácticamente él crea la primera empresa, ¿sí? la primera fábrica, no empresa, la primera fábrica la crea en 1899 y en 1914 prácticamente, ¿qué es lo que hace? Ya tenía, entre 1914 y 1920 se habla que Henry Ford tenía más de 80 fábricas, más de 80 fábricas, ¿saben lo que es eso? Una cosa mundial. De hecho, algo dicen en el documental que vamos a ver enseguida. Él establece algo que según hoy miramos realmente fue un adelantado de la época. ¿Por qué? Ahora les voy a contar. Primeramente porque él estableció lo que nosotros llamamos el servicio de postventa, o sea, él incorpora el sistema de las concesionarias. Las concesionarias brindaban el servicio de postventa, es decir, usted se llevó este auto, bueno, ¿cómo le fue en la compra? ¿Tiene alguna dificultad? Bueno, venga que lo revisamos. Él lo incorpora. Entonces hay una clara decisión de integrar hacia adelante. Después, él, ¿qué dice? Va a decir una cosa extraordinaria, ¿no? Él va a decir que los principales clientes, fíjense que uno después mira no sé, a distintos autores, Philip Kotler, muchos años más tarde, prácticamente años 90, cuando él decía hay que cuidar a los clientes internos. ¿Y quiénes son los clientes internos? Los clientes internos son los empleados, los colaboradores, ¿sí? Entonces, hay 3 principios que son muy importantes. Antes de que pase estos principios, justamente quería decir lo siguiente y justo me distraje. ¿Qué es lo que sucede? Él decía que los principales clientes son los clientes internos. ¿Pero quiénes son los clientes internos? Bueno, eran los llamados operarios, los empleados, hoy diríamos los colaboradores. Bueno, pero fíjense, realmente es de la época. Años más tarde, Philip Kotler va a decir, señor empresario, cuide a su cliente interno. ¿No? ¿Por qué? Porque el cliente interno es lo que te va a asegurar la marca. ¿Sí? Bueno. 3, no te olvides, 3 principios son básicos. El principio de la intensificación, el principio de la economicidad y el principio de la productividad. ¿Y en qué consiste este principio de la intensificación? Entonces, por un lado, el principio de la intensificación lo que hace es tratar de disminuir el tiempo y el trabajo de producción, todo el tiempo y trabajo de producción, ¿para qué? Para ser los primeros en colocar un producto en el mercado. Entonces, principio de intensificación. El principio de la economicidad. ¿Qué significa el principio de la economicidad? Bueno, este principio hace mención que es tratar de disminuir el volumen de las materias primas en transformación. ¿Y por qué? Y porque va a hacer que digamos que el producto sea hecho más rápido y entonces por lo tanto vamos a colocar todas las novedades antes que la competencia.
¿sí? Y por último, la productividad, que es aumentar la capacidad de producción, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bueno, ¿Puedes Sí, repetir sí, eso? profe, se entiende. entonces, vuelvo a repetir por la duda que hubiera quedado así algo medio fuera del tablero. Entonces, el principio de la intensificación, ¿en qué consiste? En disminuir el trabajo de producción, que yo fabrico un coche, ¿sí? ¿Para qué? Y para tratar de colocar lo antes posible tu producto antes que la competencia. Por eso dice colocar el producto en el mercado. Y porque si sos el primero, establece las reglas de juego, la gente se queda mejor, ¿sí? Esto es una P. Principio de la economicidad, que es tratar de reducir el volumen de las materias primas en transformación, porque antes eran los armatostes, ya lo vamos a ver en el documental, después se trataron de realizar productos más pequeños, ¿sí? Bueno, esta es la segunda. La tercera es el principio de la productividad, que es incrementar la capacidad de producción de horas hombres. O sea, que tenían que producir. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Estos son los tres grandes, ¿cómo les puedo decir? Los tres elementos que son básicos. Si yo les pregunto en un global, por ejemplo, ¿cuáles son esos tres principios? Bueno, explicados así. ¿Estamos? Bueno, ahora entonces voy a ver si logro acá ponerles el videíto, que espero que les guste. Es muy, pero muy bonito. Profe, mientras pone el video, una nota de color. Sí. Ford en sus comienzos, cuando crea el auto, lo crea en una habitación que no tuvo en cuenta la salida. Lo crea todo al auto y cuando lo termina se encontró de que no podía sacarlo porque no tenía por dónde sacarlo y tuvo que tirar la pared. No sé si lo sabía eso. No. Sí. Mirá bueno, vos. mi marido es muy fan de todo lo que es auto y todo, y ve muchos programas de esto, y en uno de los programas, en Discovery creo, explicaban eso. Explicaban los comienzos de Ford, de Dodge, cómo fueron los principios, lo que implementó cada uno, muy interesante. Mirá vos, no, eso no sabía, no sabía. Sí. Bueno, vieron que siempre uno va incorporando cosas nuevas, ¿no? Bueno, a ver, ahora yo lo voy a pasar, a ver si, ahí está, vamos, dejo acá un momentito de grabar y pudieron seguir un poquito este fragmento, porque en realidad es un fragmento de toda la vida de Henry Ford, que podemos estar de acuerdo o no, pero sí que ha marcado un hito en la historia de la industria automovilística, y un gran reconocimiento. Como digo, realmente él fue el que instauró el pago del salario mínimo y además que la jornada laboral fuera solamente de 8 horas. Recuerden que con Taylor eran mucho más y no estaba este concepto de una jornada completa de trabajo. Entonces quiere decir que, digamos, en esa evolución del pensamiento de la administración se fueron incorporando algunos de estos como características o dimensiones que lógicamente al hoy nos resultan como en algunos casos como, ¿cómo puedo decir? Como raros, en el sentido de que, no sé, contratar a personas que estaban en situación de cárcel para que fueran, digamos, los que de alguna manera iban a controlar el trabajo de los otros, pero no era porque había un perfil determinado, era porque sabía, digamos, que iban a aplicar la fuerza. O sea, hay hechos, hay testimonios, como decían, yo no conozco el infierno, pero la experiencia que hice podría decirse que ha sido un infierno, ¿no? O sea, digo, hay expresiones muy fuertes y también denota como la personalidad, ¿no? El empresario, el emprendedor, tiene este gen de darse cuenta cuál puede ser, pero y bueno, muchas veces al no estar tan bien acompañado, hoy diríamos en la actualidad, bueno, se cometen también muchas equivocaciones, ¿no? Entonces, por eso es interesante, ¿por qué a mí me gustan tanto? ¿Por qué realmente yo
digo que es buenísimo cuando logramos darnos cuenta de la importancia de saber cada una de las teorías, y porque es lo que nos habilita a entender al hoy, ¿sí? Al entender al empresario hoy, que a lo mejor tiene un desorganizado todo, y quizás un sistema fordista, no es que va a producir, pero sí esto del principio de la economicidad, el principio de la intensificación, son conceptos que son claves a la hora de emprender. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si es claro todo esto que hemos visto hasta acá. Sí, profe, está claro.